Elías conocía cada piedra, cada barranco, cada susurro del viento que barría la hacienda Estrella Fugaz. Había nacido allí, bajo el techo de madera que su abuelo había levantado con sus propias manos callosas, y allí esperaba morir, algún día, después de haber vivido una vida de sudor y silencio. A sus 40 y pocos años, su cabello ya ostentaba hebras plateadas en las sienes, marcas del paso del tiempo y del sol inclemente que besaba su piel todos los días. Sus ojos, de un azul profundo como el cielo antes de la tormenta, cargaban la melancolía de quien ha visto demasiado y ha hablado de menos. Nunca había amado, no en el sentido que los libros y las baladas románticas describían. Su amor era por la tierra, por el ganado que pastaba mansamente en sus campos, por los caballos que respondían a su mando con una lealtad casi humana. Era un amor pragmático, nacido de la necesidad y la supervivencia, no de la pasión arrebatadora. La vida de Elías era una rutina esculpida por la naturaleza. El amanecer traía consigo el mugido del ganado sediento, el crujir de las cercas por reparar, el olor a café fuerte en la cocina rústica. El atardecer, por su parte, pintaba el cielo de tonos anaranjados y violetas, mientras él observaba la puesta de sol desde lo alto de su terraza, un vaso de whisky barato en la mano y el silencio como única compañía. Sus vecinos, escasos e igualmente rústicos, eran más colegas de oficio que amigos íntimos. Intercambios de favores, sí, confidencias, jamás. La soledad era un manto familiar, tejido con los hilos de la aceptación y la resignación. Él no la combatía, la abrazaba como a un viejo amigo que siempre estaría allí. La idea de tener a alguien a su lado, de compartir su cama y sus pensamientos, le parecía tan distante como las estrellas que nombraban su hacienda bonitas de observar, pero inalcanzables. Fue en este escenario de quietud inmemorial que la noticia de la nueva maestra llegó, como un grano de arena extraño en un campo de piedras. La pequeña escuela del pueblo, un edificio de ladrillos rojos que por años había sufrido la falta de maestros dispuestos a enfrentar la vida en el campo, por fin tendría una nueva maestra. Y, al parecer, vendría directamente de la ciudad grande. La ciudad grande. Elías torció la nariz. Aquellos que venían de allí generalmente no duraban mucho. Acostumbrados al bullicio, a las luces, a la prisa, pronto se cansaban de la lentitud y la vastedad del campo. Se imaginaba a una muchacha frágil, quizás con lentes en la punta de la nariz, con zapatos demasiado finos para el polvo de los caminos de tierra y una mirada asustada ante la inmensidad. A él no le importaba. La escuela quedaba a millas de su propiedad, y la vida de los demás rara vez se entretejía con la suya. Pero el destino, o tal vez solo la inevitabilidad de las interacciones en una comunidad tan pequeña, tenía otros planes. La maestra, Clara, necesitaba un lugar para vivir. La única casa disponible era una pequeña cabaña en los límites de la hacienda de Elías, un antiguo rancho que pertenecía a su familia y que llevaba años desocupado. El alcalde del pueblo, un hombre gordo y bonachón llamado don Joaquín, abordó a Elías con la propuesta. Es una buena muchacha, Elías. Vino de Sao Paulo, pero parece dispuesta a adaptarse. Y la cabañita está vacía, ¿no? Sería una ayuda enorme para la comunidad. Elías dudó. Su propiedad era su santuario. Tener a una extraña, además una mujer de la ciudad, tan cerca, era una invasión a su tan preciada soledad. Pero don Joaquín tenía una labia persuasiva, y la deuda que Elías tenía con el pueblo por algunos favores pasados pesó en su decisión. Está bien, refunfuñó, de mala gana. Pero ella tiene que entender que aquí las reglas son mías. Y sin ruido. Me gusta el silencio. Don Joaquín sonrió, victorioso. Ella lo va a entender, Elías. Estoy seguro. Elías no estaba tan seguro. Él nunca estaba seguro de nada que involucrara al impredecible mundo humano, especialmente las mujeres. Clara llegó en una tarde sofocante de verano, el carro polvoriento y la expresión cansada. No era frágil, como Elías se había imaginado. Su cabello castaño claro estaba recogido en un moño apretado, y sus ojos, de un verde intenso, recorrían el paisaje con una curiosidad que Elías no esperaba. Usaba jeans y una blusa de algodón, ropa práctica que, aunque no era la de una campesina, tampoco era la de una damita urbana. Elías la observó de lejos, desde lo alto de su terraza, mientras ella descargaba las pocas maletas del carro. Sintió un extraño movimiento en su pecho, algo que no era irritación ni indiferencia. Era curiosidad, y eso lo perturbó. Al día siguiente,
Fue a la cabaña a verificar si todo estaba en orden, una excusa floja para satisfacer su propia curiosidad. Encontró a Clara intentando encender la vieja estufa de leña, el humo llenando la pequeña cocina, y ella tosiendo entre risas. ¿Necesita ayuda?, preguntó Elías, su voz ronca, más áspera de lo que pretendía. Clara se volteó, asustada, y luego sonrió, una sonrisa que iluminó el cuarto. «Ay, sí, por favor. Creo que la ciudad me dejó inútil para estas cosas». Él se acercó, y su olor, una mezcla de jabón floral y algo fresco, como rocío, invadió sus sentidos. Era un olor distinto al de tierra, sudor y heno al que estaba acostumbrado. Se agachó, tomó unas ramitas secas y, con movimientos expertos, encendió el fuego en pocos segundos. Las llamas danzaron, y el olor a humo disminuyó. «Gracias», dijo ella, los ojos verdes brillando. «Usted es Elías, ¿verdad? Don Joaquín me habló de usted». «Yo soy Clara». «Lo sé», respondió él, sin rodeos. «Bienvenida a la hacienda Estrella Fugaz». Elías no extendió la mano. No era de su estilo. Clara, sin embargo, se movió con una gracia que lo sorprendió y extendió la suya. Era pequeña, pero firme. Cuando sus dedos se tocaron, una chispa tenue pareció recorrer su brazo, un choque eléctrico que lo hizo retirar la mano más rápido de lo necesario. Él atribuyó la sensación al cansancio o tal vez a la sorpresa. Clara no pareció notar, o fingió no notar. En los días que siguieron, Elías intentó mantener su distancia habitual, pero Clara era una presencia difícil de ignorar. Caminaba por la propiedad, explorando, observando los pájaros, dibujando en un pequeño cuaderno. Sus alumnos, hijos de los pocos vecinos, parecían adorarla. Ella traía una vivacidad a la escuela que Elías nunca había visto, organizando pequeñas obras de teatro, enseñándoles a identificar las constelaciones por la noche, leyendo historias con una entonación que hacía que los niños contuvieran la respiración. Una tarde, Elías la encontró sentada a la orilla del arroyo que atravesaba su tierra, con los pies en el agua fría. Estaba dibujando un paisaje, y Elías, contra su voluntad, se sintió obligado a acercarse. «¿Qué está haciendo?», preguntó, su voz sonando menos áspera de lo habitual. Clara levantó la cabeza, un mechón de cabello suelto ondeando con la brisa. «Intento capturar la belleza de aquí. Es tan diferente de la ciudad, ¿sabe? Hay una paz que nunca imaginé». Él asintió. «La ciudad es ruido. Aquí es silencio. Un silencio que habla». Ella lo miró, una sonrisa suave en los labios. «Sí, un silencio que habla mucho. Es como si la tierra tuviera memoria». Elías se sentó a una distancia respetuosa, observándola. Ella no parecía una de esas mujeres superficiales de la ciudad. Había una profundidad en sus ojos, una sensibilidad que él no esperaba. No tenía miedo de quedarse en silencio, ni de observar. Los días se volvieron semanas, las semanas se volvieron meses. La presencia de Clara en la hacienda Estrella Fugaz comenzó a volverse menos una invasión y más una parte del paisaje. Elías la veía todas las mañanas, camino a la escuela, y todas las tardes, de regreso a la cabaña. A veces, intercambiaban algunas palabras, sobre el clima, sobre la cosecha, sobre los animales. Pequeñas interacciones que, de alguna manera, estaban lentamente desgastando las gruesas capas de su soledad. Una noche, se desató una tormenta violenta. Rayos rasgaban el cielo, y la lluvia caía a torrentes, amenazando las plantaciones y el ganado. Elías, acostumbrado a enfrentar la furia de la naturaleza solo, estaba revisando las cercas cuando vio una luz titilante viniendo de la cabaña de Clara. Preocupado, cabalgó hasta allá. La encontró acurrucada en el sofá, una linterna en la mano, el rostro pálido. «Se fue la luz», dijo ella, la voz temblorosa. «Y el techo, creo que está goteando». Elías inspeccionó el cuarto. Efectivamente, una gotera comenzaba a formar un charco en el suelo. Sin pensarlo dos veces, comenzó a mover los pocos muebles, colocando un balde bajo la gotera. «No debería estar aquí sola», dijo, con el ceño fruncido. «¿Y a dónde iba a ir?», preguntó ella, con una pequeña sonrisa irónica. «Puede ir a la casa grande», ofreció él, tomando su mano para ayudarla a levantarse. El contacto fue más largo esta vez, y la chispa pareció un pequeño incendio. Elías sintió que su corazón se aceleraba, un ritmo extraño y desconocido. Clara dudó, pero el trueno sonó de nuevo, y ella aceptó. «Gracias, Elías».
En la casa grande, el fuego crepitaba en la chimenea, y Elías preparó un té caliente. Sentados en lados opuestos de la sala, el silencio ya no era el mismo. No era el silencio familiar y cómodo de Elías, ni el silencio curioso de Clara. Era un silencio cargado de una nueva conciencia, una tensión suave que los envolvía. «Usted no quiere mucho a la gente, ¿verdad?», preguntó Clara, rompiendo el hechizo. Elías se encogió de hombros. «No es que no quiera, es que me acostumbré a estar solo. Es más sencillo». «Sencillo, tal vez, pero solitario», completó ella, sin juzgar, solo constatando. «La soledad es una elección, a veces», respondió él, mirando las llamas. «Una elección que la vida hace por uno, y uno aprende a aceptar». Clara no discutió, solo lo observó, y Elías se sintió extrañamente expuesto bajo su mirada. Nunca había hablado de sí mismo de esa forma con nadie. No era de su estilo, pero con ella, las palabras parecían encontrar un camino para salir. Esa noche, bajo el mismo techo, Elías sintió una cercanía que nunca había experimentado. La tormenta afuera era un eco de algo que se agitaba dentro de él. Los días siguientes a la tormenta vieron a Elías ayudando a Clara a reparar el techo de la cabaña. Él, con sus manos callosas y su conocimiento práctico. Ella, con su disposición para aprender y su curiosidad en cada paso. Trabajaban codo a codo, y el silencio entre ellos se volvió cómplice. Él le enseñó a clavar, a sellar, a usar las herramientas. Ella lo sorprendió con la inteligencia y agilidad de sus movimientos, desmintiendo la imagen de muchacha de la ciudad frágil. Una tarde, mientras Elías ajustaba una teja, Clara le entregó un vaso de agua fresca. Sus dedos se tocaron de nuevo. Esta vez, Elías no retrocedió. Sus miradas se encontraron, y algo indecible pasó entre ellos. Era una promesa silenciosa, un reconocimiento de que algo estaba cambiando, irrevocablemente. «Tiene talento para esto», dijo él, su voz más suave de lo normal. Ella sonrió. «Estoy aprendiendo del mejor». Ese pequeño elogio, viniendo de Elías, significó más para Clara que cualquier otra cosa. Ella veía su seriedad, su respeto por la tierra y el trabajo. Y Elías, por su parte, veía en ella una fuerza y una resiliencia que contrastaban con su crianza urbana, pero que, en realidad, la complementaban de una forma que él nunca imaginó. Ella no era una flor delicada de invernadero. Era una planta silvestre, capaz de florecer incluso en las condiciones más adversas. El pueblo comenzó a notar los cambios. Elías, el hacendado retraído, se veía con más frecuencia, y hasta sonreía de vez en cuando. Clara, la maestra de la ciudad, ya no era una extraña. Era parte del paisaje, parte de la comunidad. Su relación, aunque nunca explicitada en palabras, era visible en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se buscaban, aunque fuera solo por un breve momento, al final del día. Un evento anual en el pueblo era la fiesta de la cosecha, un día de celebración y competencia. Elías siempre participaba en los jaripeos, ganando con una facilidad que rayaba en lo legendario. Ese año, Clara estaba allí, sentada en las gradas polvorientas, animándolo. Elías sintió su mirada sobre sí, y un calor inusual se esparció por su pecho. Montó su caballo, Trueno, con una destreza que parecía más una danza que una doma. Ganó el premio, como siempre, pero esta vez, en lugar de solo tomar el trofeo e irse, buscó su mirada, y cuando la encontró, sonrió, una sonrisa genuina y abierta, algo que el pueblo no veía en años. Después de la fiesta, mientras el sol se ponía en un espectáculo de colores, Elías fue a la cabaña de Clara. Ella estaba sentada en el porche, la brisa suave meciendo su cabello. «Felicidades por el jaripeo», dijo, su voz suave. «Gracias», respondió él, parándose frente a ella. «Yo quería agradecerle por estar aquí». Clara lo miró, sus ojos verdes profundos y expresivos. «Yo soy la que debería agradecer. Usted ha sido muy amable». Él se sentó a su lado, en el escalón del porche. El silencio volvió, pero ya no era un silencio solitario. Era un silencio compartido, cómodo, lleno de promesas. «Yo nunca imaginé», comenzó Elías, su voz baja, casi un susurro, «que alguien pudiera cambiar tantas cosas». Clara apoyó la cabeza en su hombro, un gesto que parecía tan natural como el aire que respiraban. Elías sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, una sensación de plenitud que nunca había conocido. Levantó la mano, dudando por un momento.
y luego la puso delicadamente sobre su cabello, acariciándolo. «Usted no es tan solitario como cree, Elías», dijo ella, la voz apagada. «Ya no», respondió él, y la verdad de esas palabras lo golpeó con la fuerza de un rayo. Él, el hacendado solitario que juró nunca amar, estaba allí, con el corazón latiendo más fuerte que nunca, sintiendo el calor de otra persona, el tacto, la cercanía. Clara lo había cambiado todo. Ella había traído color a un mundo que él pensó que solo era en tonos de tierra y cielo. Llegó el invierno, trayendo consigo el frío cortante y la promesa de un nuevo comienzo. La escuela del pueblo prosperaba bajo la dirección de Clara, y la hacienda de Elías, aunque aún trabajosa, parecía tener un nuevo propósito. Pasaban las noches juntos, en la casa grande, conversando sobre el día, leyendo libros, o simplemente disfrutando del silencio de la compañía del otro. Elías hablaba de la tierra, de los desafíos de la vida rural, de sus esperanzas para el futuro de la hacienda. Las conversaciones se profundizaban, revelando miedos y anhelos. Elías descubrió que Clara había dejado la ciudad no solo por un nuevo trabajo, sino en busca de algo más auténtico, de una vida con menos superficialidad y más raíces. Ella, por su parte, se dio cuenta de que la aspereza de Elías era una armadura construida a lo largo de años de pérdidas y desilusiones silenciosas. Había perdido a su madre temprano, su padre se había encerrado aún más en la tierra, y él nunca había aprendido a expresar lo que sentía. La soledad no era una elección, era una consecuencia. Pero con Clara, esa armadura se estaba deshaciendo, pieza por pieza, revelando a un hombre de corazón gentil y leal, con una profundidad de sentimientos que él mismo desconocía. Un día, mientras la nieve caía suavemente, pintando el paisaje de blanco, Clara encontró a Elías pensativo, sentado junto a la ventana, observando el campo cubierto. «¿En qué piensa?», preguntó, sentándose a su lado. Él suspiró. «En la vida, en el tiempo que ha pasado, en las cosas que yo creía que nunca tendría». Ella tocó su mano. «¿Y qué son esas cosas?». Elías se volteó hacia ella, sus ojos azules brillando con una intensidad que Clara nunca había visto antes. «Amor, compañía, una razón para mirar al futuro con algo más que solo la próxima cosecha». Clara sintió un nudo en la garganta. Sus palabras eran directas, sin adornos, pero cargadas de una emoción tan pura que la golpeó en lo más profundo del alma. «Yo la amo, Clara», dijo él, la voz ronca, casi un susurro. Esas palabras, que nunca imaginó pronunciar, sonaron más verdaderas que cualquier sonido que hubiera salido de su boca. Las lágrimas brotaron en los ojos de Clara. «Yo también lo amo, Elías. Desde el día en que encendió esa estufa de leña para mí». Él la atrajo hacia sí, y sus labios se encontraron en un beso que era la suma de todos los silencios, de todas las esperas, de todas las esperanzas. Era un beso que sellaba un nuevo pacto, no solo entre dos personas, sino entre dos mundos que se habían encontrado y transformado. La petición de matrimonio llegó de forma igualmente simple y sincera. Elías no se arrodilló, ni tenía un anillo de diamantes. La llevó a la cima de la colina, al punto más alto de la hacienda Estrella Fugaz, donde el cielo se encontraba con la tierra en una línea infinita. El sol se estaba poniendo, y los campos dorados se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «Esta tierra es todo lo que tengo», dijo, haciendo un gesto hacia la vastedad alrededor. «Y quiero que sea nuestra, que esta vida sea nuestra. ¿Acepta quedarse conmigo, Clara? Quedarse aquí, en esta hacienda, en esta vida, para siempre». Clara lo miró, a su rostro marcado por el sol y el trabajo, pero ahora iluminado por una ternura que solo mostraba a ella. Vio el amor en sus ojos, la promesa de una vida construida con sus propias manos, con simplicidad, pero con una profundidad de sentimientos que superaba cualquier lujo de la ciudad. «Sí, Elías», respondió, la voz entrecortada por la emoción. «Sí, acepto. Con usted, acepto todo». Se casaron en la pequeña iglesia del pueblo, con la presencia de los pocos vecinos y los alumnos de Clara, que cantaron una canción que ella les había enseñado. Clara usaba un vestido sencillo de algodón blanco, y Elías, su mejor sombrero de vaquero. La fiesta fue en la hacienda Estrella Fugaz, bajo un cielo estrellado que parecía aplaudir su unión. La vida en la hacienda siguió siendo trabajosa, pero ya no era solitaria. Clara trajo colores nuevos a la casa, plantó un pequeño jardín de flores vibrantes cerca del porche, y el aroma de sus pasteles caseros comenzó a competir con el olor a tierra y heno.
Ella siguió siendo la maestra del pueblo, amada por todos, y Elías, el hacendado, encontró en ella una compañera en todo el sentido de la palabra. Ella lo ayudaba con el papeleo, aprendía sobre el ganado, e incluso se arriesgaba a montar uno de los caballos más mansos. Las noches en el porche ya no eran de silencio solitario, sino de conversaciones suaves, de planes para el futuro, de risas que resonaban en la vasta oscuridad. Se apoyaban, se complementaban. Elías aprendió a expresar sus sentimientos, a compartir sus pensamientos, a dejar que su vulnerabilidad fuera vista. Clara encontró la autenticidad y el amor profundo que tanto buscaba, echando raíces en un lugar y en una persona que nunca supo que necesitaba. Pasaron los años. El cabello de Elías se puso más plateado, y el rostro de Clara ganó algunas líneas de expresión, pero sus ojos verdes seguían brillando con el mismo amor y curiosidad que Elías vio por primera vez. Tuvieron hijos, un niño y una niña, que crecieron corriendo por los campos, aprendiendo con el padre a amar la tierra y con la madre a amar el conocimiento y la belleza. La hacienda Estrella Fugaz se convirtió en un hogar lleno de vida, risas y un amor que había nacido de la más improbable de las uniones. Elías, el hacendado que juró nunca amar, descubrió que el amor era como la tierra misma. Exigía trabajo, paciencia y cuidado, pero ofrecía a cambio una cosecha abundante, rica y llena de vida. Clara, la maestra de la ciudad, descubrió que la verdadera sabiduría no estaba en los libros, sino en la capacidad de abrirse a lo desconocido, de abrazar la simplicidad y de encontrar la felicidad en los brazos de un hombre que, a primera vista, parecía tan árido como el desierto mismo, pero que, en el fondo, guardaba un oasis de sentimientos esperando para florecer. Demostraron que, a veces, es necesario que alguien de fuera llegue para hacernos ver la belleza y la posibilidad del amor que siempre estuvo ahí, dormida, esperando ser despertada. La maestra de la ciudad, con su valentía y su corazón abierto, no solo cambió la vida de un hacendado solitario, cambió el rumbo de una familia, de una hacienda y de una pequeña comunidad, demostrando que el amor, como la semilla más resistente, puede brotar y florecer en los suelos más inesperados. Y así, la hacienda Estrella Fugaz, antes un símbolo del retraimiento de Elías, se convirtió en el testimonio vivo de una historia de amor que transformó la soledad en hogar, el silencio en melodía y la espera en un para siempre. Si te emocionaste con la historia de Elías y Clara, y crees que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más historias de pasión y transformación en el corazón del campo. Comparte en los comentarios qué parte de este viaje te tocó más.